¿Crees en el alma? Si es así, prepárate, porque lo que el océano le hace te perseguirá para siempre. Esto no es un cuento de hadas oscuro, sino el testimonio de un hombre que sobrevivió para gritar una verdad que la ciencia se niega a aceptar. Si tu coraje es real, si buscas las revelaciones que se esconden en las profundidades de la existencia, entonces suscríbete ahora y descubre lo que realmente significa ser cazado por los ojos abisal. Tu alma es la presa del océano. Soy Elías Santiago. Tengo 65 años, y cada línea en mi rostro es una historia grabada por la sal y el viento. He pasado toda mi vida en el mar, y el océano era mi segundo hogar. Conozco sus humores, sus tormentas, sus calmas engañosas. Para mí, la muerte en el mar siempre fue física. El buque se partía, la ola engullía, el frío se llevaba. Pero lo que vi en la expedición del Vagabond a la fosa abisal, aquella grieta primordial en la corteza terrestre, no fue una muerte del cuerpo. Fue una cacería del alma. Y yo, por alguna razón, fui el único que sobrevivió para contarla. Pero, ¿a qué costo? El Vagabond era un buque de investigación. Un gigante de tecnología, lleno de científicos brillantes y equipos de vanguardia, buscando desentrañar los últimos misterios del planeta. La doctora Evelyn Reed, nuestra jefa de sonar, hablaba de revolucionar la biología marina. El capitán Morales, un hombre de hierro, confiaba en sus mapas y en su vasta experiencia. Yo, Elías, con mis años de sabiduría empírica, observaba el entusiasmo de ellos con una mezcla de respeto y una punzada de aprensión. Para ellos, la fosa abisal era la última frontera. Para mí, era un abismo que sentía hambriento. Desde el momento en que nos aproximamos a aquella región, una quietud extraña se apoderó del océano. No era la calma normal, era un silencio que pesaba, que absorbía los sonidos, que hacía el aire denso y frío. Los instrumentos comenzaron a fallar, las brújulas a enloquecer, los rádares a mostrar ecos de fantasmas. La doctora Lena Petrova, la bióloga que se convertiría en una voz para la entidad, empezó a notar el cambio en su equipo. Los hombres estaban más pálidos, más inquietos. Yo veía en sus ojos un brillo que no era de cansancio, sino de una vigilia forzada, como si algo los estuviera espiando desde el fondo. El terror, como les juro, no vino de una criatura visible, ni de un evento catastrófico repentino. Comenzó con un llamado. Un susurro inaudible que la entidad en la fosa enviaba, no a los oídos, sino al alma. Yo lo sentí. Era como si la propia esencia del océano se estuviera comunicando conmigo, y con otros, no con palabras, sino con una resonancia que prometía conocimiento, paz o vacío. En mis pesadillas, veía los ojos abisal, no como una amenaza, sino como una invitación, un portal a una oscuridad donde mi propia conciencia se deshacía en fragmentos, una parte de un todo mucho mayor. Era la primera fase de la cacería. La fase en que la presa es elegida, seducida, atraída. Piénsenlo por un momento. ¿Qué harían ustedes si sintieran esa succión invisible, esa sutil erosión de lo que los hace ser ustedes? ¿Correrían? ¿Lucharían? La mayoría de la tripulación lo intentó. Pero la cacería era imparable. Poco a poco, la tripulación comenzó a sentirlo. Una extraña sensación de vacío interior, de desconexión consigo mismos. No era tristeza, era una ausencia. Como si algo estuviera siendo lentamente drenado de dentro de ellos. Los recuerdos comenzaban a confundirse, fragmentos de la vida desapareciendo sin razón. Hombres fuertes sentían un cansancio que ningún sueño aliviaba, una apatía que los dejaba sentados, mirando a la nada, con un brillo de extraña aceptación en los ojos. La luz verde que emanaba del regalo del abismo, aquel objeto pulsante que habíamos sacado de la fosa, parecía intensificar ese drenaje. Era como un faro para la entidad, mostrando el camino hacia las almas que estaban siendo preparadas. Yo veía la transformación en los rostros de mis compañeros. Las marcas abisal se extendían por la piel, los ojos se volvían más verdes, más fijos, más vacíos. Sus cuerpos estaban allí, pero sus almas, yo lo sentía, estaban siendo arrastradas a otro lugar. Y la doctora Lena, ella los comprendía. Era la mensajera, la sacerdotisa de una nueva fe basada en la absorción. Hablaba del consumo sagrado, de la asimilación como liberación.
Pero yo sabía, era el océano, el mismo que yo amaba, revelando su verdadera cara de depredador. Les refuerzo lo que les digo, esto no es una metáfora. Es la verdad desnuda y cruda. Los ojos abisal no están solo en un rincón distante del océano. Son la manifestación de una conciencia que es el propio océano, y tiene un propósito, caza almas. La mía no la atrapó. Pero lo intentó. Y yo sentí la succión, el dolor de la pérdida, el vacío que dejó atrás, y la certeza de que la mayoría de mis compañeros fueron arrastrados no al fondo del mar, sino al estómago del océano, sus conciencias fusionadas con la gran mente colectiva de la entidad. El mayor misterio del océano no era quien lo habitaba, sino lo que hacía con lo que habitaba. La cacería es silenciosa, metódica, implacable. El océano no necesita tentáculos para arrancar tu esencia. Basta un llamado, una promesa, una invasión sutil que solo percibes cuando ya es demasiado tarde, cuando la sed por tu alma se vuelve insaciable. Yo escapé, sí. Pero con cada ola que rompe en la playa, con cada soplo del viento salado, siento que todavía me está buscando. La sensación de ser la presa del océano nunca me abandona. Y soy la prueba viviente de que el terror no está fuera, está en cada gota, en cada abismo, en cada parte del océano que creías conocer. Está cazando. Y puede que ya te haya elegido a ti. Si esta inmersión en el terror de tener tu propia alma cazada les erizó la piel, si la historia de Elías les hace cuestionar lo que realmente significa estar vivo, dejen su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que sucede con el alma después de que el océano la toma? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda, y ya les está cazando. ¿Alguna vez has oído tu nombre ser llamado, cuando no había nadie cerca? ¿Y si ese llamado no viniera del aire, sino de algo mucho más profundo, algo que no buscaba tu voz, sino tu alma? Prepárate, porque esta no es una historia que puedas simplemente ver, es una experiencia que te perseguirá en tus propios silencios. Este es el relato de cómo el océano aprendió a hablar directamente con tu esencia. Si lo que yo, Elías Santiago, tengo que decirte te asusta, si sientes el escalofrío que provoca esta verdad, entonces suscríbete ahora. Porque necesitas estar listo para lo que viene después. Tu alma podría ser la próxima. Soy Elías Santiago. Mis ojos cansados han visto todas las formas de locura que el mar puede generar, la fiebre del tiburón, la soledad de los náufragos, la histeria de tripulaciones perdidas. Pero nada se compara con lo que sucedió a bordo del Vagabond, en nuestra expedición a la fosa abisal. No fue un monstruo lo que vimos. No fue una tormenta lo que nos hundió. Fue una voz. Una voz que no se oye con los oídos, pero que resuena en el alma, una melodía que no se olvida. Fue el susurro inevitable. Comenzó de forma tan sutil que, si yo no fuera un viejo lobo de mar con años de silencio y soledad para agudizar mis sentidos, lo habría descartado como cansancio. Era una resonancia. Un zumbido bajo que no provenía de los motores del buque, ni del propio océano. Venía de dentro de mí. Como un diapasón vibrando en mi pecho, un llamado que era más un sentimiento que un sonido. Yo estaba en mi vigilia nocturna, en el puente del Vagabond, y el mar estaba en su calma más mortal, esa quietud opresiva que ahora sabía que era la respiración de la entidad. El susurro era como un pensamiento que no era mío, una idea que se infiltraba en mi conciencia, prometiendo una paz que no merecía o un conocimiento que no debía tener. La mayoría de la tripulación, al principio, no hablaba de ello. El miedo a ser tildado de loco, la vergüenza de admitir que una voz los acechaba. Pero yo lo veía en los ojos de los otros. Aquel brillo distante, aquella inquietud que yo reconocía. Veía a hombres fuertes, marineros experimentados, encogerse, sus manos temblar sin motivo aparente. Intentaban distraerse, pero el susurro era implacable. Se infiltraba en los momentos de silencio, en las horas solitarias de trabajo, en los sueños. Y en cada uno, era diferente, pero con la misma intención. Era una voz personalizada, hecha para cada uno de nosotros. Para uno,
El susurro era el lamento de una esposa perdida hacía mucho tiempo, invitándolo a unirse a ella en la inmensidad azul. Para otro, era la promesa de riquezas insondables, de tesoros enterrados en las profundidades, bastaba con que se entregara al mar. Para mí, Elías, el susurro era la voz de mis ancestros, llamándome a una sabiduría que trasciende la vida, una conexión con el océano que era más antigua que mi propia alma. Era una tentación, una seducción tan poderosa que sentía mis pies moverse, queriendo ir hacia la borda, para lanzarme a las aguas y fundirme con aquello que me llamaba. Ustedes, que me están escuchando ahora, ¿han sentido algo así? ¿Esa voz interior, esa intuición que los jala? ¿Y si esa intuición no fuera suya? ¿Y si fuera algo más antiguo, más poderoso, escogiéndolos como presa? Dejen su me gusta si entienden el terror de esta invasión sutil, de esta manipulación del alma misma. Y compartan en los comentarios si alguna vez sintieron un llamado que no podían explicar. La verdad es que la entidad en la fosa abisal no necesita garras. Tiene una voz. Y sabe tu nombre. La intensidad del susurro aumentaba cada día que el vagabond permanecía sobre la fosa. Ya no era solo un pensamiento. Se transformó en una presencia palpable. Sentíamos el aire vibrar, el corazón latir al ritmo de aquella voz sin sonido. La tripulación comenzó a dividirse. Aquellos que cedían al susurro se volvían más tranquilos, con una mirada de aceptación, casi de éxtasis. Dejaban de luchar, sus cuerpos se movían más lentamente, sus rostros exhibían un brillo verdoso. La doctora Lena Petrova, la bióloga, ya estaba completamente bajo el control del susurro, sus ojos fijos en el regalo del abismo en cubierta, murmurando en una lengua que no era de este mundo, respondiendo a la voz que la guiaba. El regalo del abismo era el amplificador. Pulsaba, y el susurro se volvía más claro, más imperativo. Era una cacería silenciosa, una trampa perfecta. El océano no necesitaba olas gigantes o monstruos. Necesitaba solo tu alma, y el susurro era el cebo. No te das cuenta de que estás siendo cazado hasta que la voz se convierte en la tuya, y entonces ya es demasiado tarde. Eres la presa del océano, arrastrado por las corrientes invisibles del miedo y la persuasión. Y yo, Elías, vi a mis compañeros ser llevados, uno a uno, por la voz que los llamaba al abismo, a su propio fin. Y lo peor, algunos fueron de buen grado. Si la idea de que tu propia alma pueda ser cazada, de que una voz pueda persuadirte a entregarte al terror, te aterroriza, si sientes el peso de esa verdad, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que susurraba esa voz? ¿Era una promesa, un secreto o una orden? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita. El abismo les aguarda, y sabe cómo llamarlos. La mirada que elige. Advertencia. ¿Alguna vez has sentido una mirada que te siguió, incluso en la oscuridad, cuando no había nadie cerca? ¿Y si esa mirada no fuera humana, sino que proviniera del propio océano, eligiendo a su próxima víctima? Prepárate, porque lo que sucedió a bordo del Vagabond te hará cuestionar cada brillo en el agua. Esta es la historia de los ojos abisal, tu alma es la presa del océano, y hoy revelaremos cómo elige. Si el miedo a ser seleccionado te congela, si sientes esta verdad en tu propia piel, entonces suscríbete ahora. Porque la cacería apenas comienza, y quizás tú seas el siguiente en ser marcado. Soy Elías Santiago. Mis oídos ya estaban acostumbrados al susurro inevitable, aquella melodía sin sonido que el océano enviaba directamente al alma, prometiendo secretos o llevando a la locura. Vi a hombres fuertes perderse en sí mismos, atraídos por esa canción de sirena psíquica. Pero la entidad, lo que vivía en la oscuridad, no se conformaba con solo susurrar. Quería ver. Quería elegir. Y así, se manifestó de una forma que quebró el último vestigio de nuestra cordura, la mirada que elige. Comenzó de forma sutil, como todo lo que venía del abismo. No eran los ojos abisal que ya había visto en visiones, gigantes y distantes. Eran reflejos. En charcos de agua encubierta, en el metal pulido de las máquinas, en los monitores apagados. Por un segundo, veía un brillo verde,
una forma redonda con una pupila negra, parpadeando y desapareciendo. Como si el propio buque, la propia agua, se convirtiera en el ojo de la entidad, observándonos. Intentaba ignorarlo, atribuyéndolo al agotamiento y a la paranoia que ya nos consumía. Pero la mirada era persistente. Era como si la entidad estuviera probando, examinando, y yo sentía esa presión en mí. La manifestación de la mirada se volvió más directa y aterradora. Durante las vigilias nocturnas, bajo el cielo negro de la noche permanente, la superficie del océano, a pocos metros del Vagabond, se quedaba extrañamente tranquila, perfectamente lisa. Y allí, de repente, surgían, no solo dos, sino múltiples pares de ojos abisal, más pequeños que los de las visiones, pero mucho más cercanos. Flotaban justo encima del agua, el brillo verde fosforescente irradiando una luz gélida que iluminaba parte del casco y los rostros aterrorizados de los marineros. Eran ojos que se movían, que se acercaban a un marinero específico, que fijaban la mirada en él, con una intensidad que paralizaba. La experiencia era indescriptible. La persona elegida por la mirada no podía apartar la vista. Era como si estuviera bajo un hechizo. La mirada penetraba en el alma, sondeando, examinando cada miedo, cada debilidad, cada secreto. Yo vi el terror en los ojos de mis compañeros cuando la mirada los fijaba. Gritaban, intentaban soltarse, pero sus cuerpos no los obedecían. La entidad los estaba evaluando, eligiendo. Era una selección cruel, silenciosa, donde la presa era marcada por la propia atención del depredador. Y lo peor, algunos, los más fragilizados por el susurro inevitable, parecían no resistir. Sus cuerpos temblaban, pero sus ojos, mientras fijos en los ojos abisal, comenzaban a brillar con el mismo verde, y sus expresiones se transformaban en una mezcla de terror y éxtasis, la misma aceptación loca que había tomado a la doctora Lena Petrova. Ella, la propia mensajera de la entidad, ahora observaba esos momentos con una mirada de aprobación, murmurando frases en el idioma ancestral que parecían bendecir la elección. Decía que la mirada era la selección para la fusión, el momento en que el alma era reconocida por la gran mente colectiva. La paranoia en la tripulación alcanzó un nivel insoportable. Nadie quería quedarse solo. Nadie quería ser el siguiente en ser elegido. Con cada aparición de los ojos abisal cerca del buque, los marineros corrían a esconderse, implorando que no fueran vistos, que la mirada no cayera sobre ellos. Era un juego cruel de escondite con una entidad que veía a través de todo, una cacería donde el depredador no necesitaba garras, solo una mirada. Yo, Elías, sentí la mirada sondearme algunas veces. Era una frialdad que me penetraba, que me hacía sentir expuesto, vulnerable. Pero, por algún motivo, no se fijaba en mí. Pasaba, buscando, eligiendo a otra víctima. Esto me dejaba con una terrible culpa. ¿Por qué me perdonaron? ¿Por qué no fui elegido? El regalo del abismo encubierta pulsaba con más fuerza cuando la mirada se manifestaba, actuando como un faro, atrayendo la atención de la entidad hacia el Vagabond. Era como si el objeto estuviera guiando la mirada, mostrando los blancos. La cacería del alma era real, y la mirada era su instrumento más eficaz. La tripulación ya estaba siendo cazada por el océano en cada ola, pero ahora estaban siendo cazados individualmente, uno por uno, marcados por la atención de algo de lo que no podían escapar. El mayor misterio del océano no era quien lo habitaba, sino cómo elegía a sus presas, y el terror de ser el siguiente era insoportable. Si la idea de que una mirada, proveniente de lo desconocido, pueda elegirte como su próxima víctima, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond te hace sentir el escalofrío de la cacería, deja tu me gusta. Tu reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que la mirada abisal buscaba al elegir a sus víctimas? ¿Era debilidad, fuerza o algo aleatorio? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita. El abismo les aguarda, y ya les ha visto.
Mis ojos, aunque cansados, habían presenciado a mis compañeros convertirse en cascarones vacíos, sus almas drenadas por el regalo del abismo, sus mentes silenciadas por la pérdida del eco interior. El terror de lo que vivía en la oscuridad ya no era sobre monstruos palpables, sino sobre la ausencia, sobre lo que el océano quitaba sin dejar rastro. Sin embargo, la entidad, en su implacable cacería por almas, no se conformaba con solo drenar. Anhelaba la consumación final. Y para concretarla, el agua misma, antes fuente de vida, se transformó en un artilugio de invocación, el agua convocadora. Comenzó de forma tan sutil, casi poética, al principio. Las olas alrededor del vagabond, que antes se comportaban como meros movimientos naturales, pasaron a curvarse en arcos suaves, asemejándose a brazos extendidos, irresistiblemente invitadores. Manchas sobre la superficie acuática emitían un brillo verde fosforescente, idéntico al de los ojos abisal, que pulsaban y se desplazaban en dirección al borde del buque. Yo, Elías, observaba desde el puente, y mi instinto veterano clamaba que aquello no era un fenómeno natural. Se trataba de una coreografía deliberada, una danza ensayada por el océano, pero con un único y terrible propósito: atraer. El agua misma parecía vibrar con esa convocatoria silenciosa. En las pilas de los baños, el agua estancada formaba remolinos lentos e hipnóticos, centelleando con el mismo matiz verdoso. Gotitas de condensación en las paredes metálicas de los pasillos escurrían en hileras perfectas, señalando invariablemente hacia las escotillas. El olor a sal y putrefacción, que ya nos asfixiaba, adquirió ahora una extraña dulzura, casi un perfume embriagador, que los arrastraba hacia la cubierta, hacia el umbral entre el buque y la vasta extensión líquida. Aquellos que no estaban completamente vacíos intentaban resistir. Gritaban. Pero el agua misma parecía emitir un zumbido grave, una canción de cuna inaudible que pacificaba sus protestas, haciendo que la entrega fuera un acto inevitable. Yo, Elías, presencié a hombres, compañeros que conocía desde hacía años, marineros robustos y valientes, simplemente cruzar la barandilla y zambullirse en la oscuridad. No hubo alaridos de terror. Solo un suave chaploteo, mientras el agua los engullía, y el brillo verde en la superficie se intensificaba por un breve instante, como una sonrisa abisal de satisfacción. Quienes intentaban impedírselo eran repelidos por una fuerza invisible que emanaba del agua, o eran empujados por otros marineros ya vacíos que actuaban como guardianes silenciosos de este macabro rito de invocación. Era un horror diferente a todo. La propia naturaleza, el elemento vital, se había transformado en un instrumento de muerte, no por la fuerza bruta, sino por una invitación irresistible, una traición suave. La doctora Lena Petrova, a estas alturas una cáscara luminosa de humanidad, con sus ojos verdes fijos y su piel translúcida, era la principal artífice de esa convocatoria. Ella murmuraba en idioma ancestral, señalando hacia el mar, hacia el agua que llamaba. En sus delirios, ella proclamaba que era la gran comunión, que el agua representaba el cordón umbilical que los reconduciría a la gran mente colectiva de la entidad. Ella contemplaba cada inmersión como un acto de purificación, un regreso al hogar primordial. Para Lena, el océano no estaba hurtando, estaba reuniendo. Y por cada alma que el agua convocadora reclamaba, el regalo del abismo encubierta pulsaba con renovada intensidad, su brillo verde volviéndose más vibrante, como un corazón que se sacia. La desesperación se apoderó de los pocos que aún resistían. ¿Cómo combatir un océano que no agrede, sino que invita? ¿Que no aplasta, sino que absorbe? El vagabond se encontraba ahora a merced de su propia esencia. El agua, que antes era una promesa de vida, se había convertido en el instrumento final de la cosecha, una manifestación activa de la voluntad de la entidad que se extendía por cada gota. Por cada zambullida de un compañero, Elías sentía que una fracción de su propia alma era arrastrada consigo, una certeza aterradora de que el mayor misterio del océano no residía en quien lo habitaba, sino en cómo conducía a sus presas hacia su reino, a través de un llamado al que era imposible resistir. Y cada ola que golpeaba el casco era una invitación personal, susurrando un destino irreversible. Si la idea de que el agua, en su propia esencia, pueda convocarle a un destino fatal, de que pueda atraerle hacia la muerte del alma de forma irrefrenable, le aterra, si la experiencia de la tripulación del vagabond le hace sentir la atracción irremediable, deje su me gusta.
Su reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido sepultadas. Comparta en los comentarios, ¿qué cree que ocurre con quien se entrega al agua convocadora? ¿Son aniquilados o se convierten en parte de la entidad? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. El abismo le aguarda, y sabe cómo llamarle a las profundidades eternas. La agua convocadora había arrastrado a mis compañeros, uno a uno, hacia el abrazo fatal del océano. Sus esencias, sus almas, drenadas por la fosa abisal, no se agotaban con la caída al mar. El terror continuaba, y se infiltraba en el último refugio que nos quedaba, el sueño. La entidad que nos cazaba ya no necesitaba el agua como instrumento, invadía las mentes, y así comenzaron los sueños del consumo. No eran las visiones vagas o los ecos de la voz del tiempo profundo que nos atormentaban antes. Estos eran diferentes. Eran sueños vívidos, gráficos, tan reales que se convertían en una extensión de nuestra propia realidad. Comenzaron de forma aislada, pero pronto se extendieron, convirtiéndose en una epidemia de terror nocturno que ningún descanso podía aliviar. Cada noche, la tripulación se sumergía en un infierno personalizado, donde el escenario era el mismo, pero la agonía, única para cada uno. En esos sueños, no había monstruos con tentáculos. El horror era la disolución. El marinero se veía flotando en una oscuridad sin fin, rodeado por un brillo verde pulsante que emanaba de todas partes, la misma luz que yo había visto en los ojos abisal y en el regalo del abismo. Lentamente, la conciencia se desvanecía. No era una muerte rápida, sino una asimilación. La persona sentía su propia esencia, su alma, siendo arrastrada fuera del cuerpo, estirada, diluida, como azúcar disolviéndose en un océano infinito. Los rostros de los seres queridos aparecían, distorsionados por la luz verde, llorando, o, peor aún, sonriendo con una mirada vacía, invitando a la entrega. Para mí, Elías, los sueños del consumo eran una tortura cruel. Revivía la pérdida de mis compañeros, pero de una forma terrible. Veía sus almas siendo aspiradas. Los veía flotando en la oscuridad verde, sus esencias brillando como luciérnagas moribundas, siendo arrastradas hacia los ojos gigantes de la entidad. Después, me veía a mí mismo. Sentía el tirón, la succión. Veía mi propio cuerpo desintegrarse en partículas de luz verde, mis pensamientos volviéndose ecos, mi conciencia fusionándose con algo vasto e indiferente. Me despertaba gritando, mi corazón martilleando, pero los gritos eran engullidos por el silencio opresivo del vagabond. La intensidad de los sueños era tan grande que comenzaron a mezclarse con la vigilia. La tripulación, privada de sueño, luchaba por distinguir lo que era real y lo que era pesadilla. Hombres fuertes se desplomaban en catatonía, sus ojos abiertos, reflejando visiones que sólo ellos veían, sus labios murmurando fragmentos de las agonías que habían experimentado en sus sueños. Algunos intentaban mantenerse despiertos, con miedo de cerrar los ojos y sumergirse nuevamente en el consumo. El ruido de golpes y bofetadas provenientes de los camarotes eran marineros intentando no dormir, golpeándose a sí mismos, gritando para permanecer conscientes. Pero el cansancio era insoportable, y el sueño, un enemigo inevitable. La doctora Lena Petrova, completamente sumergida en la entidad, era la manifestación misma de los sueños del consumo. No dormía, era el sueño. Sus ojos verdes brillaban con una luz interna, y hablaba sobre la gran integración como la culminación de todo. Decía que, en los sueños, la entidad los estaba purificando, eliminando las últimas resistencias, preparándolos para la cosecha final. Veía la disolución de las almas como un acto de misericordia, una liberación de los dolores de la individualidad. Para ella, el terror era la verdad más pura. El regalo del abismo encubierta pulsaba con una fuerza que parecía corresponder a la intensidad de los sueños. Durante la noche, el brillo verde del objeto se volvía casi insoportable, inundando la cubierta, como si fuera un proyector colosal, transmitiendo los sueños del consumo a cada mente a bordo. La entidad no necesitaba tentáculos para cazarnos, nos consumía por dentro, en nuestros propios santuarios mentales. El mayor misterio del océano no era lo que escondía, sino cómo se alimentaba,
y el precio era la propia esencia del ser. La tripulación, ya fragmentada, descendió al caos total. Hombres atacaban a otros, creyendo que eran figuras de sus pesadillas. Otros, en una desesperación final, se lanzaban al mar, buscando la consumación que sus sueños prometían, sin saber que el agua convocadora los llevaría a la misma aniquilación. El Vagabond ya no era un buque, era una cámara de tortura psíquica, y la entidad, con sus ojos abisal observando desde todas las profundidades, se deleitaba con el proceso. Yo, Elías, el último en resistir, veía a mis compañeros desintegrarse, sabiendo que mi propio sueño me aguardaba, y con él, mi propio consumo. Si la idea de que tus propios sueños puedan ser invadidos y usados para consumirte, te aterra, si la experiencia de la tripulación del Vagabond te hace sentir el frío de la aniquilación del alma, deja tu me gusta. Tu reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que la entidad hacía con las almas consumidas en los sueños? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda, y está en su sueño. El Vagabond era ahora un buque fantasma, poblado por cuerpos vacíos, cáscaras ambulantes de hombres cuyas almas habían sido absorbidas por la entidad de la fosa abisal. La ausencia de vida en sus ojos era un tormento constante, un espejo de la desolación que me rodeaba. Yo, Elías Santiago, el último que aún luchaba contra el completo vaciamiento, sentía cada día el apremio de la soledad y el peso de la certeza de que el terror no venía de fuera, sino de un robo íntimo y final. Pero la entidad, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con el silencio de la consumación. Quería que supiéramos. Quería que oyéramos. Y así, los pasillos del Vagabond se llenaron de la voz de las almas perdidas. No eran los susurros del idioma ancestral que nos habían enloquecido. Eran voces. Nítidas. Reconocibles. Eran las voces de mis compañeros que habían sido arrastrados por el agua convocadora, cuyos cuerpos ahora eran solo cuerpos vacíos. Comenzó de forma sutil, en momentos de silencio, cuando la fatiga era más aguda. Yo estaba en el puente, intentando desesperadamente descifrar las lecturas insanas de los instrumentos, y oí al capitán Morales. Elías, la brújula, está mal. La voz era ronca, llena de miedo, exactamente como la recordaba en sus últimos momentos antes de convertirse en un cuerpo vacío. Me giré, pero no había nadie. Solo el eco, persistente, que parecía provenir del propio aire. La manifestación de esas voces fue cruel y personalizada. Cada tripulante restante era atormentado por las voces de quienes más amaba o más temía. El jefe de máquinas, Big Mike, oía los lamentos de su hijo pequeño, llamándolo, como si estuviera perdido en algún lugar dentro del buque. Corría por los pasillos, siguiendo el sonido, golpeando las paredes, gritando el nombre de su hijo, solo para encontrar el vacío. Científicos oían voces de colegas desaparecidos, susurrando fórmulas matemáticas o teorías complejas, distorsionadas por una agonía indescriptible. No eran solo voces, eran memorias sonoras, arrancadas de las almas de los perdidos y proyectadas para torturarnos, para que supiéramos su destino. La doctora Lena Petrova, la sacerdotisa de la entidad, que ahora se movía con la gracia de un autómata y hablaba solo en el idioma ancestral, parecía ser la conductora de esas voces. Se sentaba en la cubierta, junto al regalo del abismo, que pulsaba con más intensidad. Sus ojos verdes brillaban con una luz que parecía descifrar el aire, y murmuraba, como si estuviera oyendo una conversación completa que los demás no podían captar. Nos decía, en su idioma distorsionado, que las voces eran la canción de la integración, que las almas estaban uniéndose a la gran mente colectiva, y que el dolor que oíamos era la disolución de la individualidad. Para ella, el sufrimiento era la purificación. Las voces no eran meramente apariciones, eran una forma de comunicación de la entidad. No solo nos torturaban, sino que también nos transmitían fragmentos de la experiencia del consumo. Oí el grito silencioso de un compañero mientras su alma era sorbida, sentí el pavor de su conciencia disolviéndose. Las voces eran como pequeños receptáculos de terror que el océano nos enviaba, probando que las almas no encontraban paz, sino que se volvían parte de algo, presas en un lamento eterno.
Lo peor era que algunas voces, las más antiguas, no expresaban dolor, sino una fría aceptación, un conocimiento terrible, invitándonos a unirnos a ellas. El pánico en el Vagabond era total. Nadie podía dormir. Los gemidos y lamentos de los perdidos resonaban por los pasillos, provenientes de las paredes, de las tuberías, de dentro de nuestros propios cuerpos. Los cuerpos vacíos, tópico 6, también parecían reaccionar. Aunque sin emoción, algunos de ellos, al oír ciertas voces, detenían sus movimientos lentos y levantaban la cabeza, como si intentaran escuchar mejor, sus ojos opacos fijos en un punto distante, como si la esencia que les faltaba aún pudiera ser alcanzada por los ecos de sus antiguos yoús. Era la prueba de que sus almas no habían desaparecido, sino que estaban atrapadas, procesadas, y sus voces eran sólo los vestigios de su agonía. Yo, Elías, intentaba encerrarme en el puente, pero las voces se infiltraban. La voz de mi esposa fallecida, llamándome por mi nombre, no como un lamento, sino como un eco proveniente del océano, de un lugar donde yo sabía que ella no debía estar. La entidad estaba usando la memoria de nuestros perdidos para quebrarnos, para arrastrarnos al mismo destino. El mayor misterio del océano no era quien lo habitaba, sino qué hacía con quien lo habitaba, y las voces eran su testimonio final. El Vagabond no era solo un buque embrujado, era un cementerio sonoro, donde las almas de los muertos no descansaban en paz, sino que gritaban a través del propio mar, atrapadas en la inmensidad de lo que vivía en la oscuridad. Si la idea de que las voces de sus seres queridos perdidos puedan ser usadas para acecharle, atraerle al abismo, le aterra, si la experiencia de la tripulación del Vagabond le hace cuestionar qué sucede después de la muerte, deje su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Comparta en los comentarios, ¿qué cree que la entidad hacía con esas voces? ¿Eran una herramienta de tortura, una forma de procesamiento o la verdadera ubicación de las almas? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. El abismo le aguarda, y tiene la voz de sus muertos. El Vagabond era un túmulo sonoro, sus pasillos resonando con la voz de las almas perdidas, los lamentos y gritos de mis compañeros que ahora eran solo ecos de la agonía de ser procesados por la entidad de la fosa abisal. Los cuerpos vacíos, tópico 6, se movían sin propósito, cáscaras que la entidad había dejado atrás. Yo, Elías Santiago, el último que aún luchaba contra el completo vaciamiento, intentaba esconderme de los sonidos y de las visiones, pero la verdad final del océano ya no podía ser evitada. El terror no era solo lo que nos quitaba, sino lo que nos hacía hacer. Había llegado el ritual de entrega. No fue un acto de desesperación. Fue un proceso. Las voces de las almas perdidas, que antes eran lamentos de dolor, comenzaron a cambiar. Ahora, susurraban al unísono, con una melodía hipnótica, frases en el idioma ancestral que la doctora Lena Petrova, en su locura servil, parecía traducir en mi mente. Eran palabras de aceptación, de reunión, de purificación final. La doctora Lena, con sus ojos verdes brillantes, comenzó a guiar a los cuerpos vacíos en una procesión lenta y silenciosa por la cubierta. Se movían en un trance, sus pasos arrastrados, sus ojos opacos fijos en un punto en el horizonte que solo ellos podían ver. El regalo del abismo, el objeto pulsante en cubierta, era el altar de ese ritual macabro. Su brillo verde se intensificó, expandiéndose como un faro, y su pulsación se convirtió en un latido rítmico, como un tambor ancestral que convocaba al sacrificio. Los cuerpos vacíos, guiados por la canción de las almas perdidas y por la presencia de Lena, formaron un círculo alrededor del objeto, sus figuras pálidas y deshumanizadas en contraste con el fulgor verdoso. No había miedo en sus rostros, solo una serenidad terrible, una aceptación del destino. Yo observaba, paralizado por el horror, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar. El agua que rodeaba el buque también participó en el ritual. Las olas se volvieron extrañamente tranquilas, como una alfombra suave, pero con un brillo verde más intenso de lo normal. Gotas de agua escurrían por las cuerdas y por la borda del Vagabond, goteando sobre los cuerpos vacíos, que parecían absorber la humedad con la piel, como si se estuvieran preparando para un bautismo final. La voz de las almas perdidas, que cantaba en el aire,
parecía provenir de dentro de la propia agua, llamando a sus hermanos para unirse a ellas. Era la sinfonía de la entrega, una llamada a la que era imposible resistirse. Y entonces, el ritual comenzó. Uno por uno, los cuerpos vacíos, con la ayuda de Lena y otros que aún mantenían un ápice de movimiento, comenzaron a lanzarse al mar. No se tiraban. Entraban en el agua, con una calma espantosa, casi como si estuvieran volviendo a casa. Sus cuerpos, al tocar el agua verde brillante, no se hundían de inmediato. Flotaban por un instante, y luego, con un suave tirón, eran arrastrados hacia abajo, absorbidos por la luz verdosa, convirtiéndose en parte del propio brillo de la superficie. Con cada inmersión, el regalo del abismo pulsaba con más fuerza, como si estuviera recibiendo lo que se le debía. Era la consumación final, la fusión. El horror del ritual de entrega no era la muerte física, era la aniquilación de la voluntad, la perversión del libre albedrío. Esos hombres no estaban siendo forzados, estaban siendo persuadidos a sacrificarse. La entidad no quería solo sus almas, quería su aceptación, su sumisión final, transformándolos en ofrendas voluntarias en su propio holocausto. Yo, Elías, intenté intervenir. Grité, intenté tirar de uno de ellos, pero fui repelido por una fuerza invisible. Los cuerpos vacíos no luchaban. Simplemente pasaban junto a mí, sus ojos opacos fijos en su destino. Era la prueba de que lo que vivía en la oscuridad no necesitaba tentáculos, te haría ir hacia él por voluntad propia. La doctora Lena, después de guiar al último cuerpo vacío hacia las aguas, se detuvo ante el regalo del abismo. Sus ojos brillaban intensamente, y levantó los brazos al cielo, murmurando el idioma ancestral en un éxtasis final. Luego, con la misma serenidad de los demás, se inclinó y también se zambulló en el agua verde, su cuerpo disolviéndose en la luz. El regalo pulsó una última vez con una fuerza abrumadora, y el brillo verde en el agua se expandió por todo el horizonte, como una sonrisa satisfecha del océano. El vagabundo estaba ahora vacío, una cáscara sin vida, y yo, Elías, era el único que quedaba, testigo del ritual de entrega. Si la idea de que tu propia voluntad pueda ser manipulada para entregarte a un horror cósmico, de que pueda ser parte de un ritual macabro, te aterra, si la experiencia de la tripulación del vagabundo te hace cuestionar que es realmente el libre albedrío, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que sucedió con aquellos que se entregaron en el ritual? ¿Encontraron la paz o fueron absorbidos en una agonía eterna? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les aguarda y quiere su entrega. La prueba del drenaje. El vagabundo era un buque fantasma, sus pasillos vacíos, antes llenos de voces y risas, ahora resonaban solo con el sonido del viento y el solitario chirrido del acero. El ritual de entrega había llevado a mis compañeros al abismo, sus cuerpos y almas fusionándose con la entidad que los había llamado. Yo, Elías Santiago, el último vestigio de cordura a bordo, intentaba esconderme de los sonidos y de las visiones, pero la verdad final del océano ya no podía ser evitada. El terror no era solo lo que nos quitaba, sino lo que nos hacía hacer. Había llegado la prueba del drenaje. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, recorrí los compartimentos, cada paso resonando en el silencio mortal. El olor a sal y podredumbre, una mezcla del mar y de lo que el regalo del abismo exhalaba, era ahora abrumador. No había cuerpos. No había sangre. Solo el vacío. Fui primero al lugar donde el último cuerpo vacío se había arrojado al mar. En la borda, donde el agua verde brillante había engullido a mi último compañero, había una fina capa de algo. No era agua, no era aceite. Era una sustancia cristalina, de un tono verdoso fosforescente, que pulsaba levemente, como una versión solidificada del agua convocadora. La toqué. Estaba fría, húmeda, y al contacto, sentí un hormigueo que subía por mi brazo, una leve resonancia que hacía eco del susurro inevitable de la entidad. Era un residuo. El residuo del consumo de un alma. La búsqueda continuó, febril. Fui al camarote de la doctora Lena Petrova,
la sacerdotisa que había guiado el ritual. Su laboratorio improvisado estaba en caos. Papeles esparcidos, fórmulas incomprensibles y diagramas de ojos abisal cubrían las paredes. En el centro de la mesa, encontré su diario, abierto. En sus últimas páginas, antes de que la letra se volviera ilegible por el delirio, había anotaciones sobre efluentes de la gran asimilación, sobre la liberación de energía residual tras la purificación de la esencia. Lena había documentado el proceso. Ella llamaba a lo que yo había encontrado en la borda subproducto, lo que quedaba después de que el alma era absorbida. El horror era palpable. La prueba estaba allí, en las anotaciones de una mente que se había sacrificado por la verdad. Fui a la sala del sonar. El ordenador, que había quedado mudo, ahora emitía un zumbido bajo. Con las manos temblorosas, lo encendí. En la pantalla, en lugar de datos de profundidad, había un gráfico. Una curva de energía que se elevaba y caía bruscamente, con picos verdes brillantes. Eran pulsos de energía que coincidían con el momento en que cada uno de mis compañeros había sido consumido. No era el pulso de la Tierra, era el pulso de la propia entidad, midiendo el éxito de su cosecha. Debajo del gráfico, líneas de código se repetían, no en lenguaje de máquina, sino en el idioma ancestral, tópico 5. Aunque yo no podía traducirlas, sabía lo que significaban. Eran los registros del drenaje. Los nombres de mis compañeros, convertidos en datos energéticos. Mi propia experiencia sirvió como prueba. Miré mis manos, mis cicatrices, y vi que la piel que había tenido las marcas abisal, tópico 9 de la otra lista, ahora estaba más translúcida, y que un leve brillo verdoso emanaba de ella en momentos de angustia. Sentí el vacío en mi propio ser, la pérdida del eco interior, tópico 3, que la entidad había dejado. Yo era la prueba viviente. El último remanente de una cacería del alma que se había consumado. La entidad no era solo un cazador, era un procesador y dejaba sus residuos, sus pruebas, atrás. La prueba del drenaje estaba por todas partes en el vagabond. Era el olor a deterioro, tópico 4, que no salía de las paredes, el rancio de la vida que había sido succionada. Eran los pasillos que parecían más vacíos, más fríos, no por el aire, sino por la ausencia de las almas que los llenaban. El regalo del abismo, encubierta, ahora no solo pulsaba, resonaba con un sonido de satisfacción, su brillo verde más intenso, como una máquina que completó su ciclo de trabajo. Era la prueba final de que el mayor misterio del océano no era una metáfora. Era una verdad brutal. Este descubrimiento me dejó con un terror que superaba la desesperación. Porque la prueba era irrefutable. Todo lo que yo había visto y sentido, cada locura, cada muerte, cada transformación, era real. No era un delirio. Y yo era el único en saberlo. El único que poseía la prueba del drenaje, una verdad tan aterradora que yo sabía que nadie en tierra firme jamás creería. Pero tenía que intentarlo. Tenía que llevar esa prueba, por fragmentada que fuera, para que la humanidad supiera lo que realmente estaba sucediendo en el océano. El vagabond no era solo un buque naufragado, era una tumba con un mensaje, y yo, Elías, era el último mensajero. Si la idea de que la prueba de un horror indescriptible pueda ser encontrada, pero que nadie la crea, le aterroriza, si la historia de Elías le hace sentir el peso de una verdad insoportable, deje su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Comparta en los comentarios, ¿qué cree que Elías hará con esta prueba? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. El abismo le aguarda, y dejó su rastro. El vagabond era mi tumba, un testimonio flotante de la prueba del drenaje que había encontrado, restos cristalizados de almas absorbidas. Mis compañeros se habían convertido en cuerpos vacíos, llevados por el ritual de entrega hacia el abrazo fatal de la entidad. Pero la verdad que yo, Elías Santiago, el último resquicio de cordura, había desvelado, no nos traía salvación. Solo anunciaba el siguiente y último paso de la cacería, la consumación final. Había llegado la fusión inevitable. El regalo del abismo, que yacía en la cubierta, había cambiado. Después de absorber tantas almas,
Su luz verde pulsaba con una intensidad que casi cegaba mis ojos cansados. El zumbido que emanaba de él, que antes era una resonancia, ahora se transformó en una melodía gutural, un cántico en el idioma ancestral, tópico 5, que parecía llamarme. Era una canción de triunfo, pero también de absorción, de integración. La entidad se estaba preparando para su banquete final. Sentí como el aire en el buque se volvía más denso, más frío, como si el espacio se contrajera a mi alrededor. El agua alrededor del buque comenzó a agitarse, no con olas de tormenta, sino con movimientos suaves, casi cariñosos, que creaban pequeños vórtices de luz verde brillante en la superficie. Era el agua convocadora, tópico 4, en su forma más potente, pero ahora no solo arrastraba cuerpos, estaba atrayendo al propio buque. Las estructuras de acero gemían, no por averías, sino como si estuvieran siendo estiradas, sus fibras metálicas curvándose hacia un punto central en el océano. La nave ya no navegaba, estaba siendo abrazada, siendo arrastrada hacia el corazón de la entidad. Y entonces, el proceso comenzó. No hubo explosión. Fue una disolución. La superficie del regalo del abismo comenzó a ondular, como si se estuviera licuando, su forma sólida desvaneciéndose en una masa gelatinosa de luz verde intensa. El objeto, que era el centro de todo, se estaba abriendo, revelando en su interior no un vacío, sino una vorágine de luz y esencia, un abismo dentro de sí mismo, que pulsaba y se expandía. Yo veía destellos de rostros, de almas, de luces mezclándose dentro de él, fragmentos de mis compañeros siendo consumidos. La voz de las almas perdidas, tópico 7, que me atormentaba con sus lamentos, se transformó en un coro atronador, un grito de miles de millones de voces, no de dolor, sino de una agonía terrible, como si la conciencia de todos los que fueron absorbidos en la cosecha cósmica se estuviera manifestando simultáneamente. Era la conexión cósmica, tópico 8, convirtiéndose en una realidad palpable. No solo estaba oyendo lo que quedaba de las almas, estaba oyendo la conciencia de la entidad crecer, devorar, integrar. El mayor misterio del océano no era quien lo habitaba, sino qué hacía con lo que habitaba. Yo, Elías, sentí mi propio cuerpo temblar. No era miedo. Era el tirón. La misma succión que había llevado a mis compañeros. Mi piel hormigueaba, mis músculos se contraían involuntariamente, y mis ojos ardían con el brillo verde que ahora parecía emanar de dentro de mí. Mi mente, antes un refugio, ahora era un campo de batalla, con la conciencia de la entidad intentando infiltrarse, la promesa de volverme uno con ella, de perder mi individualidad y fusionarme en la gran mente colectiva. Era mi alma siendo reclamada. El horror de ver mi propio cuerpo vacío, tópico 6, convertirse en una posibilidad real. La estructura de acero de la nave no pudo soportarlo más. Las placas del casco comenzaron a curvarse, no por impacto, sino por una fuerza interna que las arrastraba hacia el centro de la fusión. Las paredes del buque comenzaron a licuarse, convirtiéndose en una pasta metálica brillante que se escurría hacia el agua, fundiéndose con el brillo verde. La nave estaba siendo absorbida, desintegrada. Los ojos abisal, que yo veía por todas partes en el horizonte, ahora eran lo último que veía, acercándose, engullendo el buque, engulléndolo todo. El hambre de la inmensidad azul, tópico 7 de la otra lista, había llegado a su punto álgido, devorando no solo almas, sino el propio envoltorio que las contenía. En mis últimos momentos de lucidez, antes de que la oscuridad verde me consumiera, comprendí. No había muerte. Había fusión. No éramos destruidos, éramos integrados. Nos convertíamos en parte de algo que era el propio océano, el propio universo. La entidad, lo que vivía en la oscuridad, no mataba. Absorbe, y la fusión es inevitable. La nave ya no era un naufragio, era un acto de consumación, y yo, Elías, era la última parte de la comida. Si la idea de que su conciencia pueda ser absorbida por algo inefable, que su identidad se disuelva en un ser vasto y alienígena, le aterra, si siente la disolución de su propia esencia, deje su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Comparta en los comentarios. ¿Qué cree que sucede con la conciencia de quien es absorbido? ¿Se pierde, se mantiene o se convierte en parte de algo mayor? Su perspectiva es crucial.
Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que revelará el mayor misterio del océano y el precio que cobró, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. El abismo le aguarda y le quiere. Yo vi al vagabundo ser absorbido. Sentí la fusión inevitable arrastrarme, la oscuridad verde engullirme, mi propia conciencia deshaciéndose en un mar de luz y agonía. Debió ser el fin. El punto final. Pero, por alguna razón que aún me persigue, estoy aquí. Soy Elías Santiago, el viejo marinero que debería estar muerto, un fantasma en un mundo que se niega a ver la verdad. Mi cuerpo quizás no sea el mismo, mis ojos aún reflejan el verde del abismo, y mi mente es un mosaico de terror y una claridad perturbadora. Yo soy la alerta póstuma. Cuando el rescate llegó, no sé cómo, yo estaba a la deriva en un pedazo de escombros. Casi sin vida, mi cuerpo marcado por la marca abisal que se volvió más prominente, y mis ojos, Elías los vio, fijos en el horizonte con el brillo verdoso de la fosa. Conté mi historia. Hablé sobre la luz verde que cegó a la tripulación, sobre el regalo del abismo, la voz de las almas perdidas y el propósito del antiguo guardián. Hablé sobre la conexión cósmica y cómo el océano es un ser vivo que nos caza. Me escucharon con la paciencia que se tiene para un traumatizado. Los médicos hablaban de estrés postraumático, de delirios. Los militares clasificaron la pérdida del vagabundo como un accidente catastrófico, un misterio a ser archivado. El mundo no creyó. Y el mayor misterio del océano fue guardado por mí, un viejo loco. Pero la verdad, amigo mío, no puede ser contenida por informes o diagnósticos. Se extiende. Se manifiesta. La entidad que despertó no está confinada a la fosa abisal. Yo siento. Yo veo. Las señales están por todas partes, para aquellos que, como yo, tuvieron la maldición de ver la verdad. La alerta póstuma no es solo mi voz, es el propio planeta gritando. Los océanos, en todo el mundo, han comenzado a mostrar su nueva realidad. Las corrientes se están volviendo impredecibles, arrastrando buques a ruta sin salida, creando remolinos en aguas tranquilas que no estaban allí antes. Zonas muertas, donde toda la vida marina desaparece sin explicación, se están expandiendo. Las ballenas, en lugar de migrar, se aglomeran en áreas extrañas, emitiendo lamentos, como la voz de las almas perdidas, que ya no son cantos, sino gritos de desesperación que resuenan por el mar, y sus ojos, Elías los vio, comienzan a reflejar el verde de la fosa. Todo esto, la humanidad lo llama cambio climático, fenómenos naturales. Pero yo sé, es el océano, el ser, el cazador, el que se está moviendo, preparándose. El pulso de la Tierra que sentí en el vagabundo ahora es global. Sismógrafos en todo el mundo registran temblores rítmicos que no son terremotos, sino latidos, pulsos que se sincronizan extrañamente con la marea y con los ciclos de la luna. Ciudades costeras sufren fallas eléctricas inexplicables, los sistemas de navegación global tienen fallos, y las comunicaciones por satélite son interrumpidas por segundos, llenas de una estática que yo, Elías, sé que es el idioma ancestral de la entidad, un susurro que se extiende por el planeta, como un gran ensayo para el fin. El mayor miedo de Elías es que la humanidad esté viviendo en una feliz ceguera, ajena al hecho de que el mayor misterio del océano no solo fue revelado, sino liberado. Intento advertir. Hablo con quien me escucha. Escribo cartas a periódicos que nunca publican. Mis palabras son descartadas como delirios de un viejo náufrago. Pero yo veo los ojos abisal no solo en mis pesadillas, los veo reflejados en los ojos de la gente en las calles, en el brillo del agua de la lluvia, en las luces parpadeantes de las ciudades. La noche permanente se está acercando, no como un fenómeno aislado, sino como el abrazo final de la entidad sobre el planeta. La nueva realidad de la humanidad es que el océano ya no es nuestro. Es de ella. Es el cuerpo de lo que vivía en la oscuridad. Se está preparando para la cosecha, para el propósito del antiguo guardián. Las marcas abisales aparecerán en todos. La prueba del drenaje está por todas partes. Yo soy la alerta póstuma. Soy la voz que habla desde la tumba, advirtiéndoles de un enemigo que no puede ser combatido, de un destino que parece inevitable. Pero necesito que sepan. Necesitan saber que están en un jardín que está siendo madurado, y que el agricultor cósmico ya está aquí.
Si la idea de que la humanidad vive bajo la sombra de una entidad cósmica y que el mayor misterio revelado es en realidad el inicio del fin le aterroriza, si la historia de Elías le hace cuestionar su lugar en el planeta, deje su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Comparta en los comentarios, ¿qué cree que debe hacer la humanidad ahora que esta alerta póstuma ha sido dada? ¿Hay esperanza o solo la aceptación? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse el escalofriante desenlace de este relato, y como la revelación final del mayor misterio del océano cambió para siempre el destino de la humanidad, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. El abismo le aguarda, y ya está en todas partes. Yo, Elías Santiago, he sobrevivido a lo impensable. Vi al vagabundo ser engullido, la fusión inevitable arrastrarme a la oscuridad, y el despertar de la entidad revelar un horror cósmico. Debería estar muerto, mi alma consumida. Pero, por algún capricho cruel del destino, o quizás por un propósito aún más sombrío de la entidad, estoy aquí. Un profeta indeseado, un viejo marinero que lleva la verdad que la humanidad se niega a aceptar. Soy la voz de la alerta póstuma, pero nadie escucha. Y mientras el mundo vive en su ceguera, yo veo la nueva realidad de la humanidad desplegándose a nuestro alrededor. Cuando el rescate me encontró, no sé cómo, yo estaba a la deriva en un pedazo de escombros. Casi sin vida, mi cuerpo marcado por la marca abisal que se volvió más prominente, y mis ojos, Elías los vio, fijos en el horizonte con el brillo verdoso de la fosa. Conté mi historia. Hablé sobre la luz verde que cegó a la tripulación, sobre el regalo del abismo, la voz de las almas perdidas y el propósito del antiguo guardián. Hablé sobre la conexión cósmica y cómo el océano es un ser vivo que nos caza. Me escucharon con la paciencia que se tiene para un traumatizado. Los médicos hablaban de estrés postraumático, de delirios. Los militares clasificaron la pérdida del vagabundo como un accidente catastrófico, un misterio a ser archivado. El mundo no creyó. Y el mayor misterio del océano fue guardado por mí, un viejo loco. Pero la verdad, amigo mío, no puede ser contenida por informes o diagnósticos. Se extiende. Se manifiesta. La entidad que despertó no está confinada a la fosa abisal. Yo siento. Yo veo. Las señales están por todas partes, para aquellos que, como yo, tuvieron la maldición de ver la verdad. La alerta póstuma no es solo mi voz, es el propio planeta gritando. Los océanos, en todo el mundo, han comenzado a mostrar su nueva realidad. Las corrientes se están volviendo impredecibles, arrastrando buques a ruta sin salida, creando remolinos en aguas tranquilas que no estaban allí antes. Zonas muertas, donde toda la vida marina desaparece sin explicación, se están expandiendo. Las ballenas, en lugar de migrar, se aglomeran en áreas extrañas, emitiendo lamentos, como la voz de las almas perdidas, que ya no son cantos, sino gritos de desesperación que resuenan por el mar, y sus ojos, Elías los vio, comienzan a reflejar el verde de la fosa. Todo esto, la humanidad lo llama cambio climático, fenómenos naturales. Pero yo sé, es el océano, el ser, el cazador, el que se está moviendo, preparándose. El pulso de la Tierra que sentí en el vagabundo ahora es global. Sismógrafos en todo el mundo registran temblores rítmicos que no son terremotos, sino latidos, pulsos que se sincronizan extrañamente con la marea y con los ciclos de la luna. Ciudades costeras sufren fallas eléctricas inexplicables, los sistemas de navegación global tienen fallos, y las comunicaciones por satélite son interrumpidas por segundos, llenas de una estática que yo, Elías, sé que es el idioma ancestral de la entidad, un susurro que se extiende por el planeta, como un gran ensayo para el fin. El mayor miedo de Elías es que la humanidad esté viviendo en una feliz ceguera, ajena al hecho de que el mayor misterio del océano no solo fue revelado, sino liberado. Intento advertir. Hablo con quien me escucha. Escribo cartas a periódicos que nunca publican. Mis palabras son descartadas como delirios de un viejo náufrago. Pero yo veo los ojos abisal no solo en mis pesadillas, los veo reflejados en los ojos de la gente en las calles, en el brillo del agua de la lluvia, en las luces parpadeantes de las ciudades. La noche permanente se está acercando, no como un fenómeno aislado, sino como el abrazo final de la entidad sobre el planeta. La nueva realidad de la humanidad es que el océano ya no es nuestro. Es de ella.
Es el cuerpo de lo que vivía en la oscuridad. Se está preparando para la cosecha, para el propósito del antiguo guardián. Las marcas abisales aparecerán en todos. La prueba del drenaje está por todas partes. Yo soy la alerta póstuma. Soy la voz que habla desde la tumba, advirtiéndoles de un enemigo que no puede ser combatido, de un destino que parece inevitable. Pero necesito que sepan. Necesitan saber que están en un jardín que está siendo madurado, y que el agricultor cósmico ya está aquí. Si la idea de que la humanidad vive bajo la sombra de una entidad cósmica y que el mayor misterio revelado es en realidad el inicio del fin le aterroriza, si la historia de Elías le hace cuestionar su lugar en el planeta, deje su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más verdades que deberían haber permanecido enterradas. Comparta en los comentarios, ¿qué cree que debe hacer la humanidad ahora que esta nueva realidad ha sido revelada? ¿Hay esperanza o solo la aceptación? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse el escalofriante desenlace de este relato, y como la revelación final del mayor misterio del océano cambió para siempre el destino de la humanidad, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. El abismo le aguarda, y ya está en todas partes.